Imagínate viajando solo por el desierto, cuando de repente, la tormenta se desata. Tu coche falla y te ves obligado a detenerte en una gasolinera apartada, donde el eco de murmullos y sombras te rodea. ¿Qué harías si descubrieras que ese lugar esconde secretos oscuros y entidades desconocidas? Prepárate para sumergirte en una historia donde el miedo se entrelaza con lo inexplicable, y donde la realidad se confunde con el terror. La escena se desarrolla a unos kilómetros del pueblo de las dunas, en una gasolinera solitaria en medio del desierto. Carlos, atrapado en una feroz tormenta, nota que su coche empieza a fallar poco antes de llegar a un área de servicio aislada, lo que lo obliga a detenerse. Buscando refugio y algo de calor, entra en la gasolinera, pero lo que encuentra es un ambiente cargado de una calma tensa. La atmósfera opresiva lo envuelve, insinuando que lo que allí yace es mucho más aterrador que una simple tormenta. ¿Qué secretos oscuros y entidades desconocidas acechan en este lugar enigmático? La noche caía pesada cuando Sylvie, con su pequeño en brazos, entró en la comisaría rompiendo la calma que invadía el lugar. La escena era desgarradora. Su rostro reflejaba un miedo profundo, una angustia que no podía ser contenida. Ella había llegado buscando ayuda reportando la desaparición de su esposo Carlos, un hombre de negocios que hacía un día que había salido de una reunión en otra ciudad y aún no había vuelto. Era inusual que ni siquiera hubiera llamado a casa. El corazón de Sylvie palpitaba con temor por el destino que podría haberle aguardado. Los policías, sin embargo, se mostraron escépticos, cuestionando la urgencia de la denuncia. Si bien su angustia era palpable, la normativa dictaba que debían pasar 48 horas antes de iniciar una investigación, un periodo que parecía una eternidad para ella. A pesar de la indiferencia de los agentes, un joven detective, Gutiérrez, fue atraído por la historia de la mujer. Algo en la desesperación de su mirada resonó dentro de él, y decidió investigar por su cuenta. Realizó una búsqueda del móvil de Carlos y descubrió que la última vez que había estado operativo fue a unos 50 kilómetros de la comisaría, cerca del pueblo de las dunas. Al llegar al área de servicio, el detective Gutiérrez preguntó a los trabajadores de la gasolinera y a la camarera de la cafetería si habían visto a Carlos, pero nadie le recordaba. El ambiente era sombrío, con una luz parpadeante iluminando las paredes. Al inspeccionar la zona, su mirada se posó en un vehículo. El coche de Carlos estaba aparcado detrás del área de servicio. Al mirar el interior del vehículo, pudo observar que un móvil reposaba olvidado dentro del coche, lo que sembró más dudas en la mente del detective. Algo no encajaba. Su instinto le gritaba que debía investigar la desaparición de Carlos. Gutiérrez presentó las pruebas a su superior y logró que se iniciara una investigación. Solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera, con la esperanza de hallar alguna pista sobre la misteriosa desaparición de Carlos, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla, y la atención de Gutiérrez se centró en el vehículo que había llegado esa noche de tormenta. Los detectives observaron a Carlos salir del automóvil y dirigirse al capó de su auto, como si estuviera investigando un problema mecánico. En un momento dado se giró y parecía conversar con alguien que se encontraba fuera de plano. Cerró de nuevo el capó del coche y con la ropa empapada, se dirigió a la cafetería en busca de refugio. La cámara captó cada movimiento y, sin embargo, hubo algo extraño en su forma de actuar. La lluvia torrencial no cesaba, y Gutiérrez supuso que Carlos había entrado en la gasolinera para esperar a que la tormenta amainara. Ya en el interior de la cafetería, la grabación mostraba a un hombre con su ropa y su pelo empapados pidiendo un café, aparentemente algo normal hasta que los detectives se percataron de algo muy extraño, algo inquietante. En las grabaciones, se podía notar cómo Carlos conversaba con alguien que las cámaras no lograban captar. El detective frunció el ceño, percibiendo que algo no encajaba. La atmósfera se sentía pesada, como si una presencia invisible acechara en la penumbra, pero Carlos no parecía percatarse de aquello. Actuaba como si estuviera en un lugar totalmente diferente a lo que veían los detectives. La realidad era que estaba totalmente solo en aquel siniestro lugar, o eso creían. Los monitores de seguridad mostraban únicamente a un solitario Carlos. Cuando por fin decidió marcharse y se acercó a la salida, algo insólito sucedió. La caja registradora se abrió sola. Gutiérrez, paralizado, detuvo la reproducción.
En el cristal de la puerta de salida, en el vaho, unas letras aparecieron con un mensaje que decía: no podrás escapar. La atmósfera se tornó más densa, y el sudor comenzó a brotar en la frente de Carlos como si por fin se hubiera dado cuenta de lo que allí estaba ocurriendo. El mensaje en el cristal resonaba como un eco ominoso en la mente del detective, y un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que Carlos miraba nervioso y aterrado algo que había delante suyo, algo que las imágenes seguían sin captar, pero que Carlos sí veía, algo invisible y terrorífico le acechaba. La situación se volvió aún más inquietante cuando la pantalla parpadeó de manera intermitente. Las cámaras comenzaron a fallar, y las luces del lugar emitían destellos oscilantes. La tensión en la sala creció. De repente, Carlos comenzó a correr desesperadamente, buscando una salida que nunca encontró. La angustia se reflejaba en su rostro, mientras una niebla densa llenaba el lugar. Las luces del sitio fallaban una vez más, sumiéndolo en una oscuridad abrumadora. La grabación se cortó abruptamente, y en ese instante, todo quedó en silencio. Cuando la imagen volvió, todo estaba en calma. No había rastro ni de Carlos ni de la niebla, nada. Gutiérrez y su compañero quedaron sumidos en un silencio helado, incapaces de articular palabra tras lo que acababan de presenciar. Sus miradas se cruzaron, repletas de incredulidad y terror, mientras el peso de lo inexplicable se cernía sobre ellos como una sombra impenetrable. ¿Qué había ocurrido realmente con Carlos en aquella cafetería? La idea de que algo siniestro había borrado a un hombre en un parpadeo les invadía de una inquietud profunda, como si una presencia oscura se hubiera infiltrado en su realidad, dejando un rastro de misterio y temor que resultaba imposible de ignorar. Decididos a encontrar respuestas, los detectives regresaron al lugar de los hechos, donde interrogaron de nuevo al personal. Uno de los trabajadores, visiblemente afectado, reveló que durante esa noche hubo una gran tormenta que provocó un apagón en el pueblo, lo que les obligó a cerrar el área de servicio. A medida que las historias sobre la gasolinera fluían por el pueblo, la ciudadanía comenzó a murmurar. La inquietante situación se convertía en un tema recurrente entre quienes visitaban las dunas. La atmósfera, cargada de misterio, hacía que no pudieran escapar de la sensación de que había algo particularmente inquietante en el lugar. Tanto los trabajadores de la gasolinera como los viajeros que elegían parar en el área de servicio comenzaron a sentir que no estaban solos. Notaban un aliento gélido en la nuca, una sensación de ser observados. Algunos testigos afirmaron haber visto visiones fugaces de sombras por la periferia de su visión, o el rostro de Carlos en algún reflejo. Pero todos coincidían en que salían de allí con una sensación de tristeza que les invadía el pecho. Los cazadores de fenómenos paranormales fueron los primeros en ser atraídos por los testimonios de viajeros y empleados de la gasolinera. Una noche, bajo una tormenta implacable, un grupo de investigadores se adentró en aquel lugar en busca de respuestas, sin saber que esa noche marcaría sus vidas para siempre. Como ávidos consumidores de historias y exploradores de lo desconocido, se dejaron envolver por la promesa de un encuentro sobrenatural. Pero la atmósfera cambió rápidamente, tornándose opresiva e inquietante. La tormenta rugía en el exterior con fuerza. Mientras una sensación de terror se apoderaba de ellos, el ambiente se volvió opresivo. Sentían el roce de algo que los acechaba, un perfume dulzón que paralizaba su miedo y los instaba a correr, pero las puertas no cedían. La niebla densa que envolvía la gasolinera los ahogaba, como si el lugar aspirara su aliento. Finalmente, el grito ahogado de un miembro del grupo rompió el encanto. Las puertas se abrieron repentinamente, pero no todos pudieron escapar. Alberto, uno de los valientes, había desaparecido por completo, engullido por la niebla. Los rumores comenzaron a proliferar, y la policía, al ver la creciente inquietud en el pueblo, decidió cerrar la gasolinera. Sin embargo, la leyenda no moriría tan fácilmente. En noches de tormenta, la niebla sigue rodeando la gasolinera, y las luces se encienden, como un faro que invita a viajeros ingenuos a cruzar su umbral. Los lugareños relatan de que en las noches sombrías, los ecos del viajero atrapado permanecen en la gasolinera, fusionando los mundos de los vivos y los muertos en un ciclo interminable de lamentos. Si te ha cautivado esta historia de terror y misterio, no olvides suscribirte a nuestro canal. Comparte tus pensamientos y teorías sobre la gasolinera de las dunas.
¿Qué crees que le ocurrió a Carlos y a los que se adentraron en la niebla? Comparte esta historia y mantente atento. A veces, lo desconocido acecha más cerca de lo que pensamos, esperando en las sombras para revelar sus secretos. No olvides suscribirte a Páginas Malditas para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima, y ten cuidado con lo que no puedes ver.